Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy viajamos al partido de 9 de julio porque quisimos venir a conocer un hermoso pueblito, muy pequeñito él, de unos 20 habitantes, que se llama Santos Unzué. Tal vez el nombre les suene porque pertenece a una de las familias más importantes y aristocráticas de finales del siglo XIX y principio del siglo XX, como eran los Unzué. Estaba Mariano Unzué, Saturnino Unzué, Santos Unzué, María Unzué de Alvear, que la hemos nombrado en muchos videos. Santos Unzué tenía varias propiedades en estas tierras y donó una porción de ellas para que se instalara el ferrocarril, y por eso la empresa ferroviaria designó con su nombre la estación y posteriormente el pueblo. Un pueblo que tuvo mucha actividad comercial en sus mejores épocas, donde llegaron a vivir 1000 personas, y un claro ejemplo es el almacén que está tras nuestras espaldas, que se remonta hacia los principios del pueblo y que aún hoy sigue funcionando. El dueño, antes de irse, nos dejó tomar unas imágenes para poder compartirlas con ustedes. En la puerta un surtidor, un antiguo surtidor de combustible que tiene casi ya 100 años y un montón de cositas interesantes. Este pequeño pero muy hermoso pueblito del partido de 9 de julio llamado Santos Unzué, que a partir de ahora pasamos a compartir con ustedes. Acompáñenos. Santos Unzué es una localidad del partido del 9 de julio que se encuentra a poco menos de 40 kilómetros de la ciudad cabecera. De 9 de julio se sale por la ruta 65 en dirección a Bolívar y luego de 38 kilómetros sale un camino de tierra hacia la derecha de unos 1000 metros de extensión que desemboca en el pueblito. Como la gran mayoría de los pueblos, Santos Unzué surge con la llegada del ferrocarril. En 1908, el ferrocarril Midland comienza la construcción del ramal que unirá Puente Alsina con Carué, una traza que no estaba pensada tanto para el transporte de pasajeros, sino más bien para transportar la producción agrícola, ganadera y lechera de su zona de influencia. En el kilómetro 273 de ese trayecto se comienza a construir una estación que finalmente será inaugurada el 20 de mayo de 1913, aunque el tren ya pasaba por allí desde algún tiempo antes. El edificio fue construido en material y el predio estaba habilitado para transporte de carga y pasajeros, telégrafo y hacienda. Tenía 2 galpones de acopio, tanque de agua y en uno de los extremos los bretes y corrales. Si bien estaba habilitada para el transporte de pasajeros, no se destacaba por la venta de boletos. En cambio, el transporte de cargas era lo más redituable, ya que se cargaba trigo, maíz, girasol, cueros, lana, vacas, caballos, ovejas y vinos, entre otras. El tren pasaba a los 5 días hábiles de la semana y tardaba 4 horas y cuarto para recorrer esos 273 kilómetros desde Puente Alsina. El nombre de Santos Unzué proviene de una familia acaudalada que estaba relacionada con la aristocracia porteña. Santos Unzué era hijo de Saturnino Unzué y ya de grande acrecentó su fortuna heredada dedicándose a la agricultura, la ganadería y la compra de tierras. Entre tantas extensiones adquirió muchas hectáreas en lo que hoy es el partido de 9 de julio. Cuando el ferrocarril Midland extendía las líneas de su ramal, las vías pasaban por su propiedad, por lo que decide donar una porción de ellas para la construcción del predio. En reconocimiento a ese gesto, los directivos del ferrocarril deciden bautizar a la estación con el nombre de Santos Unzué. Pronto se produce la llegada de muchos colonos que se asentaron en torno a la estación ferroviaria, propiciando la construcción de comercios y casas de familia. Fue creciendo tanto que a los pocos años el poblado contaba con 1000 habitantes y se lo conoció como la estación Santos Unzué. Llegó a tener 2 carnicerías, 2 bares, cancha de fútbol y de bochas, destacamento policial, varios almacenes, herrería, numerosas casas de familia, como así también decenas de chacras diseminadas a su alrededor. Frente a la estación estaba el Club Deportivo y Social El Fortín, que en su modesto galpón de chapa organizaba bailes, cenas y diferentes clases de eventos hasta no hace mucho tiempo, aunque en la actualidad se encuentra abandonado. A pocos metros del club, y casi con el origen del pueblo, estaba un almacén de ramos generales. En 1954 fue adquirido por Domingo Montanari y Mario Meloni.
Luego de un tiempo, este se retira de la sociedad y el almacén es atendido por Montanari hasta su muerte en el 2002. Su esposa Lita queda al frente del negocio, pero tras su fallecimiento pasa a ser atendido por su hijo Sergio Montanari, que vive en Dudignac, pero viaja todos los días para abrir el almacén. Siempre fue un almacén de ramos generales, por lo que se podía adquirir desde combustible hasta ropa, herramientas, mercadería, bebidas. Tenía teléfono público y se recibía la correspondencia. La vida de Santos Unzué fue bastante activa durante muchos años, hasta que algunas circunstancias hicieron que la gente se empezara a ir. Por ejemplo, el pueblo pasó momentos muy duros con la inundación de 1973, la de 1982 y otras que le siguieron. Esto, sumado al cierre del ferrocarril en 1977, hizo que la mayoría de las personas decidiera continuar su vida en otro lado. Hoy son un puñado de personas las que residen allí en forma estable, pudiéndose contar unos 20 habitantes. El activo movimiento laboral y comercial que propiciara el ferrocarril se terminó en 1977 cuando se clausuró el ramal. En el año 1980 se levantaron las vías y desaparecieron los bretes y los corrales. Hacia finales de la década del 80 y principios de los 90, vinieron algunas personas con serias intenciones de desarmar el inmenso galpón de acopio. Un viernes dejaron las maquinarias para empezar a demoler el lunes, pero ante la férrea resistencia de los vecinos debieron desistir y se fueron sin lograr su propósito. La estación, que en algún tiempo estuvo habitada, hoy se encuentra abandonada, pero en un estado aceptable. A pesar de todo, el pueblo logró algún adelanto, como la llegada de la luz eléctrica en 1983. Hoy, Santos Unzué quedó reducido a un pequeño caserío cuyo único movimiento se lo da el almacén, los hilos de la estación y la escuela número 20 Paula Albarracín. Surgió en los albores del pueblo y a comienzos de los años 50 se construyó el actual edificio con el típico estilo mercante. En sus mejores tiempos llegaron a concurrir 50 alumnos. Hace unos años atrás asistían 20 chicos y hoy son muy pocos los que asisten a la educación primaria y el jardín de infantes. Pese a lo cual, en el 2019 se instalaron juegos nuevos para los chicos y se realizaron otras labores. Hoy en día, en Santos Unzué reina el silencio y la tranquilidad. El almacén sigue abierto, por lo que si uno quiere visitarlo sería una buena manera de conocer el pueblo, dar una recorrida o charlar con algún vecino para recordar ese pasado tan próspero que hoy se reduce a un puñado de familias. Y bien amigos, así pasaba esta visita por Santos Unzué, el pequeño pero interesante pueblito del partido de 9 de julio. Como siempre te damos las gracias por acompañarnos, por aguantarnos. Hace rato que no subíamos videos, volvimos otra vez al ruedo. Como siempre te invitamos a suscribirte, ya sabés que es completamente gratuito y nos podrías dar una gran mano para seguir mostrando este tipo de pueblos. Amigos, dentro de muy poquitos días nos vemos con una nueva entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego.